Bendecidos sean todos ustedes, les saluda su servidora, Lucía Magdalena, de la Iglesia Pentecostal Jesús Rey de Reyes, en Henderson, Carolina del Norte. Y esta es nuestra tercera clase del curso Conociendo a Dios. Hemos estado hablando acerca de la Biblia. Estuvimos hablando y dijimos que este libro, que es la Biblia, es una compilación de 66 libros que fueron escritos en un transcurso de 1500 años por 40 autores, y que esta Biblia es la palabra de Dios. Dios se fue revelando al hombre a través de hombres que hicieron escritos. Ahora vamos a explicar una cosa, vamos a hablar del Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Bueno, el Viejo Testamento fue escrito antes de que naciera Jesucristo, Yahshua HaMashiach en hebreo. Acordémonos del nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, la Biblia, en la parte de el Nuevo Testamento, fue escrito cuando ya había nacido Yahshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías. Entonces vamos a ver que la Biblia está dividida en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablemos de algún libro, yo les voy a hacer mención si es el Nuevo Testamento o es del Antiguo Testamento, para que así sea más fácil que ustedes busquen en su Biblia el libro que vamos a estudiar. ¿Se acuerdan que les dije que al principio de cada Biblia hay un índice o contenido? Y muchas veces viene en ese índice o contenido el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, Viejo Testamento, como también se le dice. Ahora, vamos a ver qué significa testamento. Testamento significa, vamos a ver por qué se le llama el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento. El uso, acordémonos que esta palabra fue escrita en hebreo, algunos escritos han encontrado en arameo, y de ahí fueron traducidos para el griego, para el latín, y después del griego fueron traducidos para el español o para el inglés. Entonces es traducción tras traducción. El original en la palabra de Dios, el original en hebreo, para el término testimonios es berich, que significa pacto, convenio, disposición entre dos partes, entre dos contratantes. Este vocablo, este término berit, fue traducido al griego por el término diatek, que significa desear o voluntad, y también acuerdo o convenio. Entonces vemos que lo que significa testamento es un convenio entre Dios y el hombre. Entonces el Antiguo Testamento es el antiguo convenio entre Dios y el hombre, y el Nuevo Testamento es el nuevo convenio entre Dios y los hombres. ¿Ok? Esto ya va dejando más claro qué significa testamento. Ahora, vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar ya esta clase. Esto nada más una introducción. Yo les voy a pedir que ahí donde estén, cierren sus ojos, inclinen su cabeza para hacer esta oración. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Yahshua HaMashiach, Padre, yo te pido que toques el corazón de cada uno de los que están viendo este video. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que esta palabra que va a ser dada no sea dada de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo hablando, que sea tu Espíritu Santo fluyendo a través de mí, que yo pueda menguar, para que así tu Espíritu Santo pueda fluir, Padre, y la palabra que tú tienes para cada uno de ellos pueda
ser dada y recibida. Y que esta palabra, Padre Santísimo, toque los corazones, transforme los corazones, las mentes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo en la segunda clase. En la segunda clase terminamos viendo el versículo de Génesis 1:1. Los que tengan Biblia les voy a pedir que se vayan al capítulo 1 de Génesis. Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento, así es que es el primer libro que tiene la Biblia. Ahí en Génesis 1:1 vimos y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! Creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. ¿Se acuerdan que dijimos que entender es la capacidad de ordenar las ideas para saber qué está sucediendo, para saber distinguir el bien del mal, para saber tomar buenas decisiones? Porque muchas veces cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿se acuerdan que la palabra de Dios es la luz? Y es una luz espiritual porque es el mismo Dios que viene a nuestras vidas para que podamos ver qué está pasando en nuestras vidas. Hay veces que nosotros nos sentimos víctimas, yo lo digo porque así fue en mi vida, y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Esto es injusto. Dios, de verdad existes, pero cuando nosotros venimos a Dios a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, lo comenzamos a conocer, entonces esa luz que es el mismo Dios y que es una luz espiritual, comienza a alumbrarnos, esto es en nuestras mentes, y comenzamos a ver que muchas veces los sufrimientos que tenemos son consecuencias de malas decisiones, son consecuencias de la desobediencia cuando ni siquiera nos dimos cuenta que fuimos desobedientes. Son consecuencias muchas veces de no entender las cosas y a veces malentendemos y malinterpretamos. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, que es la luz, a través de la palabra, estuvimos hablando que la palabra, que el verbo fue hecho carne y aquella luz que iluminaba el mundo vino. ¿Se acuerdan en Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que vimos? Entonces vimos que esta palabra es la luz, que esta palabra es el mismo Dios, que esta palabra es el mismo Jesucristo. Entonces, Él viene a nuestras vidas para que podamos ver qué está pasando, para que podamos entender qué es lo que realmente está sucediendo en mi vida. Porque a veces hay situaciones que nos lastiman, que nos hacen sentir muy mal, que creemos que ya no tenemos ninguna opción, pero eso no es así. Cuando nosotros comenzamos y venimos a su luz, Él comienza a iluminar nuestras mentes, nuestro entendimiento, y entonces nos damos cuenta qué está pasando y por qué está pasando. Y cuando nos damos cuenta por qué estamos en esa condición o en esta situación, en una situación triste, entonces nosotros podemos decir, ok, ya sé que lo que está mal, ahora ya sé, porque también el Señor nos da la solución, qué es lo que yo tengo que hacer para corregir esto. Y eso es lo más importante. Fíjense, Él dice que Él es nuestro creador, que Él creó los cielos y la tierra. Y eso es algo muy importante. Entender que Él creó los cielos y la tierra es entender que Él sabe cómo nos hizo, que Él sabe para qué nos hizo. Él sabe por qué nacimos en este tiempo y no en otro tiempo. Él sabe por qué nacimos en el país que nacimos y no en otro.
Vamos a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, una persona que hace una máquina, vamos a poner un refrigerador. La persona que hace ese refrigerador, que hace el diseño es el plan de cómo es ese refrigerador, de cómo va a funcionar, de qué capacidad va a tener, etcétera. El que crea esa máquina, ese refrigerador, sabe cómo es que funciona, sabe cuáles son las condiciones óptimas para que dé el mayor rendimiento, sabe qué es lo que es bueno para ese refrigerador y también sabe qué es lo que lo puede dañar. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, como el que creó los cielos y la tierra es nuestro creador, Él sabe también qué sabe. Sabe cómo nos creó, por qué nos creó, para qué nos creó, qué es lo que nos lastima, qué es lo que nos hace daño, qué es lo que nosotros debemos evitar, qué es lo que tenemos que hacer para tener una vida plena aquí en la tierra. Entonces es muy importante cuando yo entiendo que Dios es el creador, que Él es el que manda, porque Él sabe qué es lo que me perjudica, qué es lo que me ayuda, qué es lo que me va a hacer vivir una vida plena. Entonces cuando yo entiendo esto, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a buscar a Dios a través de la Biblia, porque es a través de ella que ese Dios todopoderoso se manifiesta al hombre. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. Yo les dije la semana pasada, estuvimos viendo que la palabra dice en Primera de Tesalonicenses 5:23. Si alguien quiere ver esta escritura, por favor anótela y cuando termine la clase o en el momento que esté disponible, busque esta escritura. Es Primera a Tesalonicenses 5:23 y este es un librito chiquito del Nuevo Testamento. Entonces usted lo puede buscar en su Biblia en la segunda parte. Ahí busquen el libro de Tesalonicenses. Hay 2 libros, son unos libros muy pequeños. Entonces este libro dice que nosotros somos, que todo nuestro ser está formado por espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuando yo sé que soy un espíritu, esto para mí es algo muy importante, es algo muy trascendental. En Efesios dice también, en Efesios el capítulo 1 dice, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que yo como ser espiritual existo desde antes de la fundación del mundo. Y esto cambia mucho las cosas. Yo estoy aquí en este planeta en una forma transitoria. Y un día cuando deje este lugar, ¿sí? Cuando yo deje de existir, pues va a haber 2 lugares a donde yo me voy a ir. Entonces, Dios quiere que nos regresemos con Él a su reino. Y para eso es que es muy importante que nosotros estudiemos la Biblia, que nosotros podamos ver quién es ese Dios que creó los cielos y la tierra, que podamos entender quién soy yo, para qué estoy aquí, qué sentido tiene mi vida, cuál es el propósito con el que mi Padre Dios me creó. Yo les voy a decir una cosa, no importa la edad que ustedes tengan, dice la palabra que llega en el momento que Él así lo planeó. Hay algunas personas que tienen la bendición de venir a sus caminos, de conocer a Dios a través de la palabra, en una edad muy joven. Habemos otras que ya lo vamos conociendo cuando ya somos personas maduras y quizás habrá otras que lo conocen cuando ya están pues más maduros. A lo mejor algunos piensan, pero es que yo ya estoy al final de mi tiempo. Pues precisamente, si tú estás al final de tu tiempo, así lo que es el momento que tú vengas a Él, para que seas preparado, para que seas preparada para ese tiempo, para ese día. Entonces vemos que si yo entiendo que Él es mi creador, yo lo voy a buscar y voy a desear
conocerlo, porque al conocerlo voy a saber qué es lo que Él quiere para mí. Mire, una de las cosas que vemos es que Dios creó todas las cosas con su palabra. Miren, vamos a irnos ahí en Génesis, los que tienen su Biblia, vamos a irnos al versículo 1, 3 y vamos a ver. El versículo 1, 3 de Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos que es con su palabra Dios creó los cielos y la tierra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Fíjense, y luego dice, en el versículo 1:6 dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Porque recordarán que en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 2, vemos una tierra que está completamente en tinieblas, que está vacía, no hay vida, y que está cubierta de agua. Así estaba la tierra. Entonces, Dios lo primero que crea es la luz. Y dijimos que crea la luz porque con la luz es que nosotros podemos ordenar. Cuando viene la luz a nuestras vidas podemos entender qué está pasando. Podemos ver qué es lo que está mal para poderlo corregir. Entonces, Dios creó todas las cosas con su palabra. Fue ordenando Él. Fue creando, primero creó la luz, luego comenzó a poner orden con las aguas. Las aguas estaban juntas, tanto las de arriba como las de abajo, las que formaban los mares, como las que estaban arriba en los cielos. Entonces vemos en el versículo 1:9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces vemos que Él lo que hizo es que ya que había separado las aguas de arriba y de abajo, y esto es orden, Él dice, bueno, ahora las aguas júntense en un lugar, ¿sí? Y descúbrase lo seco. Entonces ya ahí lo que es cuando se juntan las aguas, esos son los océanos, y pues lo que queda seco esa es la tierra, ¿ok? Entonces vemos cómo Dios comienza con su palabra a hacer las cosas, a ordenar que se hagan las cosas, y las cosas comienzan a hacerse. Fíjense lo que dice en el 11. Después dijo Dios, Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Fíjense nada más, Dios crea el reino vegetal en este día, y este es el tercer día, y lo crea con su palabra. Y no solamente lo crea con su palabra, dice que haya semilla, haya fruto, fructífero. Entonces de la semilla viene la información genética para que se reproduzca automáticamente. Entonces vemos cómo Dios va creando todo, y todo lo hace a través de su palabra. Pero quiero mostrarles algo tan precioso y tan maravilloso que dice en Génesis 1:26. Fíjense, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Al hombre Dios lo creó en el sexto día. Y Dios ya había creado todas las cosas. Pero lo último que hace es el hombre. Y fíjense cómo dice que hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Nosotros no fuimos hechos como una parte más de la creación.
Dios nos hizo para ser su familia. Nos hizo a su imagen y a su semejanza. Después se perdió la imagen. Pero eso vamos a ver cuándo es que se pierde. Pero el plan de Dios era que nosotros viviéramos como su familia aquí en la tierra. Miren, vamos a irnos, como yo les dije, todo está basado en la Biblia. Vamos a irnos a Lucas 3:38 para que ustedes vean que Adán fue el Hijo de Dios. Porque Dios hizo al hombre, hizo a Adán para que fuera su familia, para que fuera su hijo. Si nosotros nos vamos a Lucas 3:38, vamos a irnos allá. Lucas está en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia. Está Mateo, primer libro, segundo, Marcos, tercero, Lucas. Y vamos a irnos a Lucas, que es el Evangelio de Lucas, para ver lo que yo les estoy diciendo. Porque todo lo que nosotros enseñamos tiene que ser de acuerdo a la Biblia. Porque acuérdense que es un libro que fue escrito en 1500 años por 40 autores y que esta es la misma palabra de Dios. Entonces vamos a irnos a Lucas 3:38, yo ya lo tengo, y fíjense cómo dice, aquí está hablando de la genealogía de Yahshua HaMashiach, de la genealogía de Jesucristo, del Mesías. En el versículo 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se cree de José, hijo de Elí, hijo de Matar, hijo de Levi. Entonces ahí empieza Jesucristo fue hijo de José, José fue hijo de Elí, y así se van hasta llegar a Adán. Y fíjense cómo dice el 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces llegamos finalmente que Adán era hijo de Dios. Entonces vemos que Dios nos creó a nosotros para ser su familia. Pero el plan de Dios tuvo un problema. Entonces Adán pecó y entonces el plan de Dios se vino abajo. Pero Dios en su infinita misericordia comenzó un plan de restauración, comenzó un plan para recuperar al hombre, y este plan está aquí en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este libro nos habla de ese plan de Dios, de que el hombre recupere ese plan que Dios tenía para él. Entonces vemos que cuando dice que Dios es el que creó los cielos y la tierra, y dice, bueno, Él es nuestro creador, Él es el que manda, Él es el que sabe lo que es bueno para nosotros, Él sabe lo que es malo para nosotros. Entonces Él nos habla como un padre le habla a un hijo, ¿verdad? Le dice, mira, ven, vamos a ponernos a cuentas. Quiero que tú veas lo que estás haciendo mal, que lo reconozcas y que te arrepientas. ¿Qué significa te arrepientas? Cambies esa manera de vivir. Entonces, todo el plan de Dios es recuperar el plan original que Él tenía para el hombre. Entonces vemos que cuando yo entiendo que Dios es el creador, que Él sabe para qué me creó, que Él sabe cómo me creó, entonces cuando yo entiendo esto, entonces yo voy a buscarlo. Yo voy a decir, sí, quiero saber más de este Dios. Vemos ahorita que la Biblia nos está mostrando que no somos una parte más de la creación. Somos un ser muy especial. Muy especial. Ahora miren, fíjense cómo formó. Les estuve diciendo, bueno, no yo, la palabra nos dice que Él dijo, hágase la luz y se hizo.
Sepárense las aguas que están de arriba de las de abajo. Júntense las aguas en un lugar y descúbrase lo seco. Y hágaselo, sea la hierba, como dice, produzca la tierra hierba verde. Entonces Él va creando todas las cosas con su palabra. Pero fíjense cómo fue que creó al hombre. Hay una diferencia. Si nosotros nos vamos ahí a Génesis 2, 7 dice, entonces Jehová, o sea Yahweh, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos todas las cosas Dios las fue creando a partir de su palabra. Él decía, hágase esto, hágase aquello, produzca, y se hacía. Pero cuando llegó al hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando vemos cómo lo hizo, dice, entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No dijo, hágase el hombre. No dijo eso. Dijo que formó al hombre. ¿Qué significa formar? Moldear. Moldear con las manos. Y ahí va moldeando. Entonces vemos que la creación del hombre es una creación muy diferente a la demás creación. Y digo, no es que la demás creación no tenga valor, claro. Toda la creación de Dios es hermosa, es maravillosa. Cuando nosotros observamos el cielo, cuando vemos un árbol, cuando vemos un animalito, vemos tal perfección, tal belleza. Aquí es un lugar muy precioso donde se ven los árboles, como en el otoño, del verde que tenían van pasando a un amarillo, un rojito, y todos los árboles se ven tan hermosos cuando van pasando estos colores. Y donde nosotros miremos, cuando observamos, vemos la belleza de Dios. Vemos que ese creador que creó los cielos y la tierra es maravilloso y hace las cosas hermosas. Pero fíjense qué cuidado tuvo al hacer al hombre, al crear al hombre. Lo formó con sus manos. Fíjense, vamos a irnos a Salmos 119, 73. Ya con esto nos vamos a ir despidiendo. Salmo es un libro que está en el Antiguo Testamento. Pueden buscar ahí en su Biblia en el índice, se van a Salmos y vamos a ir ahí al Salmo 119, 73. Si no les da tiempo de encontrarlo, entonces, acuérdense que ahí en el índice dice la página donde empiezan los salmos y de ahí se va buscando al capítulo 119 y ya cuando llegan al 119 hay que buscar el número 73, que es un número pequeñito que está en el lado izquierdo de la escritura. Entonces vamos que es en el versículo 73. Fíjense cómo dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Vimos que Adán lo formó de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida. Pero aquí vemos que ya ahora Él nos forma en el vientre de nuestra madre. Cuando nosotros no conocemos a Dios, muchas veces decimos, wow, es que nadie me ama, es que tenemos problemas, y decimos, no, pues es que yo, pobrecito de mí o pobrecita de mí, nadie me ama, cuando era niña no me amaron, porque ese es uno de los mayores problemas del ser humano en todas las naciones del mundo. Entonces, cuando nosotros vemos, no, sí, a mí Dios me formó en el vientre de mi madre. O sea, nos damos cuenta que no somos poquita cosa, que somos algo muy importante para el que creó los cielos y la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Cuando nosotros nos damos cuenta que no somos poquita cosa
para el que creó esta tierra, para el creador de todo lo que existe. Cuando nos vamos dando cuenta que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Yo les voy a invitar a que mediten acerca de esto que les estoy diciendo, acerca de esto que nos dice la palabra de Dios. Él me formó en el vientre de mi madre. A veces pensamos, no, pues quizás fue un accidente de mi mamá, mi papá. A veces personas dicen, no, es que a mí nadie me quiso, mi madre no me quería abortar. Pero, ¿sabes una cosa? Que el que creó los cielos y la tierra, Él te formó en el vientre de tu madre. Si bien tu padre y tu madre fueron los instrumentos para traerte a este mundo, el que te formó en el vientre de tu madre, el que creó los cielos y la tierra, te dice, yo te formé con mis manos en el vientre de tu madre. No eres poquita cosa, no eres poquita cosa. Porque para Dios nosotros somos seres muy importantes. Él planeó que fuéramos su familia. Ya vimos que Adán era hijo de Dios. Ahí lo dice la palabra. Dios lo formó de la arena, de la arcilla, de la tierra. Pero hoy, en este tiempo, nos forma en el vientre de nuestra madre. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que ese ser que nos creó, ese Dios todopoderoso, nos está buscando, nos está diciendo, ven a mí, ven a mis caminos, quiero que me conozcas, quiero que sepas que para mí eres muy valioso, eres muy valiosa. Esta es la realidad, esta es la realidad. El que nos creó, nos formó en el vientre de nuestra madre. Y esto es algo muy hermoso que Él nos quiere decir hoy. Fíjense, si nosotros nos vamos al Salmo 139:13, vamos a ver algo más. Y hay más escrituras, pero hoy nada más vamos a ver en el Salmo 139. Antes de pasar al Salmo 139, quiero que veamos esto. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Cuando yo me doy cuenta que para Dios yo soy algo muy importante, cuando yo me doy cuenta que no soy un accidente de mamá o de papá, entonces, ¿qué sucede? Yo deseo conocer a este Dios, yo deseo agradarlo, yo deseo conocerlo para saber cómo es que Él quiera que yo viva. Y dice que Él tiene mandamientos y que necesitamos entenderlos y aprenderlos. ¿Para qué? Para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Y cuando nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a su voluntad, Él nos comienza a llenar de Él y comenzamos a tener paz en nuestro corazón, en nuestra mente. Comenzamos a tener lo que solamente Él nos puede dar. Vamos a irnos al Salmo 139:13 y ya con esto sí terminamos. Fíjense cómo dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Qué hermoso es darnos cuenta que no somos una parte más de la creación. Que Dios puso mucho cuidado y mucho empeño cuando creó al hombre. Que lo creó para hacer su familia. Pero cuando nosotros no conocemos a Dios a través de la palabra de Dios, entonces andamos por el mundo dando tumbos. Muchas veces pensando que no nos aman, que no somos valiosos.
muchas veces diciendo, es que hay un vacío en mí y no sé, no lo puedo llenar, siento que me hace falta algo. Porque cuando estamos llenos de Él, ya no hay vacío. Y entonces ese amor, ese gozo, esa paz, entra en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Entonces cuando nosotros tenemos esa paz solamente nos la puede dar. El verdadero amor solamente Él nos lo puede dar. Y de esto vamos a hablar en la siguiente clase. Yo espero que este tiempo que vamos a tener entre esta clase y la siguiente, tú veas o puedas ver varias veces el video y puedas meditar acerca de esta palabra, que es la palabra del Dios que nos creó, del Dios que creó los cielos y la tierra. Sean bendecidos todos ustedes y les voy a pedir que cierren sus ojos e inclinen su cabeza para hacer la oración final. En el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú me has dado. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has hablado y nos has dicho que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Te bendecimos y te damos gracias, porque tu palabra nos habla de un Dios para el cual el ser humano es un ser muy especial. Y yo te pido en especial, Padre, por cada uno de ellos, de los que ven este video, que ellos puedan meditar este tiempo en que tú nos formaste a cada uno en el vientre de nuestra madre. Que no somos una parte más de la creación, sino que tú nos has llamado a ser tu familia. Y para llegar a ser tu familia necesitamos conocer tu palabra. Necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer. Te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Yo en el nombre de Yahshua HaMashiach, de Jesucristo, declaro y establezco que esta palabra cae en tierra fértil y va a vivir y va a crecer y va a dar fruto al 100, al 60 y al 30%. Amén. Sean bendecidos todos